Al clasificar al paciente pobremente, en controlado, parcialmente controlado, no controlado o en exacerbación, miramos si aumentamos o disminuimos, si incrementamos o por otro lado reducimos las terapias a las cuales tenemos al paciente. Entonces tenemos 5 pasos que nos menciona el GINA. El paso 1, el paso 2, 3, 4 o 5 se pueden incrementar o podemos reducir dependiendo del caso. Entonces, mucha atención a lo siguiente. ¿Cuál es el paso 1? El paso 1 en el tratamiento de un paciente asmático es la utilización de beta 2 de acción corta a necesidad. Si el paciente no se controla, es decir, después de 4 semanas y después de hacerle todas las preguntas que dijimos en las diapositivas anteriores, y el paciente está parcialmente controlado o no controlado o descontrolado, ¿qué utilizamos? Pasamos al paso 2. En este caso empezamos a utilizar corticoides inhalados, inicialmente en bajas dosis, y mencionan acá el inicio de leucotrienos o antileucotrienos como el montelukast, aunque probablemente se beneficia más el paciente cuando es generada por asma, por ejercicio o rinitis alérgica. Si el paciente, a pesar de estos dos, o sea, el beta 2 de acción corta, el corticoide inhalado y el antagonista de los leucotrienos, pasamos al paso 3 si no está controlado. Entonces adicionamos al corticoide inhalado un beta 2 de acción prolongada. Entonces aquí viene formoterol budesonida, que se utiliza cada 12 horas, inhalado, o salmeterol fluticasona, que se utiliza cada 12 horas también inhalado. Entonces, lo otro es continuar con los antileucotrienos y aumentar la dosis del corticoide inhalado. Algunas utilizan teofilina en este caso, pero es mejor dejarla para el paso 4. Entonces, si el paciente, a pesar del beta 2 de acción corta, no se controla, más el inhalador, el glucocorticoide inhalado, más el beta 2 agonista de acción prolongada, más el antileucotrieno, el paciente ya estamos aquí en el paso 3. Si no se controla, pasamos al paso 4. En el paso 4 adicionamos teofilina de acción sostenida o prolongada, 125 miligramos al día. Y si a pesar de esto no se controla, pasamos al paso 5, que es la iniciación de glucocorticoide oral a bajas dosis. Podemos utilizar prednisolona a dosis de 5, 10, 15, 20 miligramos, o el uso de Deflazacort a dosis de 6 miligramos o a dosis de 30 miligramos al día. Ojalá 6 miligramos, entre menos dosis mejor, para evitar los efectos secundarios. Y en este caso medimos los niveles de inmunoglobulina E. Si están aumentados, probablemente el paciente se beneficia de omalizumab como terapia biológica. Estos son, digamos, la actualización del GINA. Los 5 pasos que utilizamos, podemos ir hacia la derecha incrementando o hacia la izquierda disminuyendo dependiendo del caso específico. Entonces, cada una de las secciones está allí. Entonces, recordemos siempre, si el paciente está controlado en los últimos días, en las últimas 4 semanas. Aquí está como esto es ascendente hasta llegar inclusive a omalizumab, o descendente si el paciente se viene controlando. Entonces, ¿cuál de los siguientes fármacos constituye un tratamiento de fondo en el tratamiento del asma? Pregunta inicial que habíamos dicho, y obviamente es el corticoide inhalado. ¿Cuál entre los siguientes tratamientos sería el de mejor elección para mejorar a un paciente atópico con asma no controlado clínicamente sintomático que solo recibe glucocorticoides inhalados a dosis reducidas de forma continua? Pues la combinación de glucocorticoides y antagonistas beta 2 selectivos adrenérgicos de acción prolongada inhalados de forma continua. Los signos de severidad, ahora ya es un paciente que ya no es
Paciente crónico, si es un paciente agudo, o sea, el ataque o la exacerbación del asma, en donde se divide esa exacerbación en leve, moderada, severa o ataque que pone en peligro la vida o asma potencialmente fatal. Leve a moderada es el paciente con taquipneas, sibilancias audibles, tórax hiperinflado, hiperresonante, con disminución de la entrada de aire, y un BEF1 y un pico flujo caído. El paciente casi siempre, si lo hemos educado adecuadamente, llega a una exacerbación moderada. Es decir, es aquel paciente que no ha respondido a un esquema de crisis de beta-2 agonista más anticolinérgico en la casa. El esquema de crisis lo debe hacer en la casa. Si no responde, llega al hospital. Eso ya es considerado una respuesta, un ataque asmático moderado. El ataque severo, incapacidad para terminar la oración, con frecuencia cardíaca elevada, respiratoria también elevada y mayor caída del BEF1 y del pico flujo. Y el ataque que pone en peligro la vida, entonces potencialmente fatal, un tórax silente. Ojo con esto, con la semiología, porque muchas veces uno dice no escucho nada, o sea que está perfecto el paciente y es absolutamente un broncoespasmo, cianosis, bradicardia, hipotensión, exhausto, confuso, con BEF1 menor del 33%. Recordemos siempre la confusión. Entonces, en una crisis asmática aguda, el tratamiento más adecuado para la pronta resolución de la obstrucción bronquial es corticoide intravenoso, teofilina intravenosa, epinefrina subcutánea, beta-2 agonista adrenérgico en aerosol, anticolinérgico en aerosol. Ya lo vamos a contestar. Entonces, el tratamiento del ataque leve a moderado es el salbutamol nebulizado, 5 miligramos. Recomendable individualizar dosis según paciente y para cada fármaco, las cuales son ilustrativas y no son motivo de revisión en esta exposición. Si el BEF1 permanece por debajo del 75%, repetir salbutamol y dar prednisona oral 30 miligramos. Es decir, paciente con ataque moderado requiere beta-2 de acción corta, casi siempre utilizamos 6 puff, podemos utilizar cada 20 minutos por una hora, más oxígeno, que sature más del 90%, más prednisona oral 30 miligramos. Monitorear saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. En el ataque severo, iniciar tratamiento, obviamente, de corticoides, salbutamol, anticolinérgico, con bromuro de hiperatropio, radiografía para descartar patología asociada. Y si el paciente no mejora, probablemente necesitamos sulfato de magnesio, que bloquea la acción del calcio. El magnesio en el mismo grupo de la tabla periódica hace que desplace el calcio y produce broncodilatación. Utilizamos entre 1 a 2 gramos IV durante 20 minutos y el resto de terapia que hemos dicho. Si el paciente no mejora, probablemente requiere ingreso a la unidad de cuidado intensivo, intubación orotraqueal. Mucha controversia se ha generado y probablemente no es útil el uso de ventilación mecánica no invasiva, sino requerimos una intubación. Uso de antibióticos dependiendo la exacerbación que tenga el paciente. Entonces, la respuesta a esa pregunta: en una crisis asmática aguda, el tratamiento más adecuado para la pronta resolución de la obstrucción bronquial es beta-2 agonista adrenérgico en aerosol.